estamos hablando de formación de carácter y estamos hablando del tema de escuchar y ser oídos. Y vimos 5 cosas ya que hacen que las personas quieran escuchar lo que tenemos que decir. Y yo no sé cuántos quieren, por lo menos en casa, que se les escuche. Parte de lo que hablamos, uno de los más grandes problemas que tenemos son problemas de comunicación. La verdad es que la mayoría de los problemas que existen en las relaciones son por falta de habilidad al comunicarse, porque no sabemos cómo comunicar y no sabemos cómo escuchar, no sabemos a quién oír o no oír, ¿no? Y a veces eso crea mucha frustración y trae como un ciclo de sin fin, en el cual tú quieres decir, pero de alguna manera eso que tú quieres decir no sientes que llegue a oídos. ¿A cuántos no le han dicho, es que tú no me escuchas? A mí me lo han dicho, ¿sí? Es que no me oyes. Y sí, te estoy oyendo. No, es que no me estás oyendo. Y parte de lo que hemos visto, la gente grita no porque quiera gritar. La gente grita porque no se siente escuchada. Y por eso se levanta. Y por eso se levanta la voz en un intento de escúchame. Es que no me entiendes. No me entiendes. Y sube el volumen. Y entonces gritas más porque crees que con eso vas a hacerte escuchar. Y la verdad es que no, hay cosas que necesitamos aprender que son habilidades básicas para poder comunicarnos de manera efectiva, poder ser escuchados por los que realmente nos importan y que otros nos escuchen o saber a quién nosotros debemos escuchar, ¿no? Vamos a Efesios 4, 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16, por favor. Y vamos a leerlo. Esto es la nueva versión de las Américas. Y dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la buena obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, estamos trabajando en eso, precisamente, en que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿sí? Creer una misma cosa de acuerdo a la palabra, el pleno conocimiento del Hijo de Dios y a la condición de una persona madura, y madura, entiéndase, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías Yeshua. Maduros en nuestro carácter como el Mesías Yeshua. Ahora, yo sé que cada quien, de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a la edad, de acuerdo a cómo fuimos criados, educados, lo que hemos vivido, podemos tener diferentes niveles o diferentes momentos de madurez, digámoslo así. Hay, y es natural, personas que, por ejemplo, en su corta edad tienen un nivel de madurez que no es el mismo de una persona que tiene más de 50 años con todas sus experiencias y lo que eso significa. El nivel de madurez no va a ser el mismo y está bien. Ahora, cuando es problema es cuando no vamos madurando de acuerdo a el tiempo, la experiencia, las vivencias que cada uno tiene. Y entonces puedes tener a un adulto físicamente de más de 50 años que sigue pensando como un adolescente de 13. Y ahí sí tenemos un problema. ¿Estamos de acuerdo en eso? No sé si les ha tocado ver algo así. No me han contado, ¿no? Y aquí parte de lo que yo puedo ver en Efesios 4 es que todos tenemos la misma medida. O sea, no hay que a mí me requieran menos que a ti o a Andrés le requieran menos que a Javier. O sea, todos estamos con la misma meta. La misma meta mía es la misma meta tuya. Y de Gaby y de Evelyn, sin importar la edad. O sea, no es como que tu meta va a variar. Ah, bueno, ya cumpliste 20, entonces ahora sí tienes esta meta. Y ahora sí vas a hacerlo. Ah, no, tú ya eres abuelita, no, entonces a ti ya la meta se te bajó, ya no tienes que parecerte al Mesías tanto. No, la meta es la misma sin importar la edad, sin importar la cultura en la que estamos, sin importar la época en la que vivimos, sin importar la sociedad en la que nos desenvolvemos. La meta es la misma, tener
el carácter de Cristo formado en nosotros, madurar hasta parecernos cada vez más a Él. Ujú. Y ahí... Y entonces dice el verso 14, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Cuál es el propósito de que nuestro carácter sea formado y de que maduremos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente? ¿Cuál es el propósito? Que ya no seamos llevados por todos lados en todo lo que este mundo cree o en todo lo que a alguien de repente se le ocurrió y empezó a compartir y tú te pescaste y te enganchaste y dijiste, ah, pues yo creo que sí, y te vas por allá. Y luego llega alguien y dice, no, es que esto es así, así, y vamos por allá, y vamos por allá. ¿Y por qué es eso? Porque no hay madurez y porque no hay un carácter formado que puede discernir las artimañas, los engaños, las doctrinas falsas. Entonces, la formación de carácter, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de vivir, lo que hace es que ya no seamos inconstantes, volubles, susceptibles al engaño de doctrinas equivocadas. Y miren, voy a estar haciendo unas comparaciones aquí en cuanto a la edad y el momento de las personas. Por favor, los más chicos, no se me ofendan, es algo natural en la vida, ¿sí? Estar en la etapa de formación, en la etapa de aprender a discernir qué es verdad y qué no. Pero la verdad es que, mira, los que somos un poquito más adultos, más viejos, nada más acuérdate de cuántas cosas te enganchaste cuando eras más chico, cuando eras más joven. ¿Cuántas cosas de repente creíste con total seguridad que eran de una manera? Nada más para despertarte al día siguiente y darte cuenta, híjole, pues que en realidad no era tan así, o no estábamos tan seguros de lo que en un momento pensamos, ah, esto es definitivo, esta es la vida, así son las cosas. Y de repente te vas dando cuenta que no todo siempre es como parece. Y eso sucede en esa etapa de formación que comúnmente sucede entre los 13, 12 y 20 años, ¿sí? Donde estamos todavía aprendiendo a discernir, aprendiendo a tomar decisiones, aprendiendo a seguir nuestras decisiones, y entonces estamos en una etapa de la vida en donde somos medio inconstantes o muy inconstantes. De repente queremos algo, al día siguiente ya no. De repente estamos bien decididos en algo, al día siguiente ya no. Medio inconstantes, medio volubles, medio susceptibles a que ya nos bolsearon como a Chuchita. Ya nos echaron un cuento y ya nos la creímos. Y otra vez. Bueno, característico de ese momento en la vida de las personas, porque estás desarrollando tu habilidad de discernir, decidir, juzgar todas las cosas, tomar decisiones y seguirlas. Es una etapa de formación. Ahora, aquí estamos hablando del tema espiritual, del tema de la fe, del tema de las convicciones en la palabra. Y ahí somos iguales. Hay momentos en nuestro caminar con Dios, en nuestra fe, en donde andamos dando tumbos por todos lados, y creo que varios pasamos por ahí. Pero también después llega la madurez, donde empiezas a ver la escritura, empiezas a conocer qué es y qué no es, empiezas a discernir, y entonces puedes estar siendo una persona constante, madura, no voluble en cuestiones espirituales. Y no fácil de ser engañado, ¿no? Y no tan fácil de ser engañado. Miren, yo entiendo, y lo he dicho, entiendo que en el punto de nuestros hijos adolescentes, que hay aquí varios, estén pasando por esas luchas y que a veces sientas como que no sabes si es de día o si es de noche, estás arriba o si estás abajo. Pero a mí me pasaba eso de adulta, ¿sí? En mi caminar con Dios, en mi carácter, que a veces estaba de muy de buenas, a veces no de tan buena, a veces era como sentirme en una montaña rusa, que no sabía
si subía o si bajaba, si iba o si venía, si estaba de cabeza, si iba rápido, o sea, no sabía. Y es muy desgastante vivir una vida así. Es muy desgastante en nuestra energía, en todo lo que requiere de nosotros, que a veces no sabes si Dios te ama o no te ama, que a veces no sabes si Dios está cerca o no está cerca, que a veces no sabes si estás lejos, si hiciste algo para que Dios ya no te conteste o para que Dios ya no esté contigo, si a veces, no sé, algo pudo suceder y entonces te sientes muy lejos de Dios y a veces muy cerquita y a veces con una comunión tremenda como Moisés y a veces te sientes como el hijo pródigo entre el muladar, ¿no? Entonces tienes como una inconstancia en tu relación y en tu caminar con Dios. Y parte de la madurez, de conocer, de saber qué es lo que la palabra enseña, es que es un ancla, es constante, no cambia, no importa cómo yo me sienta, no importa qué sea lo que yo vea, no importa lo que otras personas me digan, la palabra de Dios es constante. Y en estos tiempos tan cambiantes, eso es lo que necesitamos, porque personas van, personas vienen. Cosas van, cosas vienen, modas pasan. Hoy lo que es moda, dentro de 20, 30 años ya no lo va a ser, ¿sí? Entonces necesitamos esa constancia en nuestra vida y necesitamos poder saber que estamos agarrados, tomados, formados en donde debemos estar. Las cosas que necesita tu alma, las cosas que necesita tu corazón, las cosas que necesitamos nosotros en nuestro caminar con Dios es saber que pase lo que pase, hay un ancla firme para nuestra alma. Y eso nos va a llevar a madurar. Vamos al versículo 15 de este mismo pasaje. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, ahí está el punto, crecer. Y crecer en amor y crecer de acuerdo a la imagen del Mesías Yeshua. Ese es el punto de esto. Y mira, nada más quiero que hagas memoria. ¿Cuál es la diferencia entre José, el hijo de Jacob, que llegó a ser gobernador de Egipto, y por ejemplo David, el rey David? ¿Qué diferencias puedes encontrar entre estas dos personas? ¿Qué diferencia podemos encontrar entre José, David y Salomón? ¿Serán diferentes las vidas de estos tres personajes bíblicos? De uno podemos decir, Dios le hablaba y tenía la capacidad de interpretar sueños. De otro podemos decir que tenía una intimidad con Dios tremenda y que en un momento en su vida Dios dijo que él era conforme a su corazón. Y de otro podemos decir que recibió toda la sabiduría que cualquier persona podría querer. Más sabio no ha habido. Y sin embargo, el resultado de su manera de vivir y su carácter fue muy distinto en estos tres personajes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno resistió las tentaciones que se le pusieron delante, fue fiel a Dios, fue fiel a las personas que confiaban en él, aunque eso lo metió en problemas, fue honesto, fue íntegro, fue fiel a Dios. Y al final fue puesto como gobernador. Y así tenemos el resultado de su vida, de su formación. De su carácter. Otro fue tomado de donde nadie lo tomaba en cuenta, fue tomado de el anonimato y fue traído a estar bajo los reflectores y llegó a ser un tremendo rey en Israel, pero en el momento de tentación cometió adulterio, cometió asesinato, trató de encubrirlo, y no puedes decir en ese momento que su vida y su corazón eran conforme al corazón de Dios. Y hubo consecuencias en lo más tarde, en lo late de su vida, ¿sí? Hacia el final de su vida hubo consecuencias y graves. Su hijo, con toda la sabiduría del mundo para gobernar, el hombre escogido para edificar un templo a Dios. Y sin embargo no tuvo freno en cuestiones morales,
y llevó a Israel a la idolatría, abandonando a Dios. Y el desenfreno moral. Entonces, ahí quiero que veas que lo que hizo la diferencia fue la formación que tuvieron. El carácter de cada uno. El carácter fue formado o no fue formado. ¿No hizo la diferencia la intimidad con Dios? Que todos la tuvieron. ¿No hizo la diferencia la sabiduría o el conocimiento? Porque todos lo tuvieron. Lo que hizo la diferencia fue la formación de su carácter, que en el momento de la prueba se mantuvo fiel a Dios y se mantuvo fiel a lo que Dios había puesto en él. Entonces, lo que quiero presentar delante de ti es que lo que necesitamos formar en estos tiempos es nuestro carácter. Mira, yo sé, tú recordarás en nuestros tiempos mozos, ¿sí? Ayer, la semana pasada, cuando no había internet, cosa que yo creo que los chavos de esta generación no se pueden ni siquiera imaginar. ¿Qué hacían cuando no había internet? No había internet, no había celulares. No había Netflix, no había... Las computadoras todavía no eran tan comunes. ¿Sí? Imagínate que tenías que prenderlas y cargarles el sistema operativo cada vez que las encendías. No era lo más común el acceso al conocimiento. Tenías que ir a la biblioteca. Tenías que ir a la biblioteca a buscar libros y a ver si tenían libros. Y a ver si había. Tener una biblioteca en la casa no era lo más común. No sé si se acuerdan que pasaba gente vendiendo enciclopedias por las casas y tocaban y te decían... Era no un sé, oficio vender enciclopedias. Vender enciclopedias. 30 tomos de la A a la Z, con todas las cosas más nuevas que pueda haber. Y la gente, los padres la compraban. Mi mamá compraba enciclopedias de naturaleza y de cosas. ¿Por qué? Porque no había otra manera. Entonces, ¿de qué te estoy hablando? El tener acceso al conocimiento no era común y no era fácil. Quien tenía una enciclopedia en casa era una persona muy afortunada porque tenía acceso a conocimiento, a información, y no era lo más común. Ahorita, en este momento, estamos en el polo opuesto de eso. Hoy, el acceso al conocimiento o pseudo conocimiento, el acceso a la información es tan fácil que ahora el problema es el poder discernir qué de todo el conocimiento y qué de toda la información hay es verídico y cuál no. El poder discernir es un reto, pero no el poseer conocimiento. Y el punto es, en cuanto a la palabra y en cuanto al conocimiento de la palabra y en cuanto a estudios de la palabra, ¿sabes qué? Eso tampoco es un reto el día de hoy. Búscate un maestro de la Biblia en la internet, en YouTube, y vas a encontrar cientos. Busca raíces hebreas en internet, en YouTube, y vas a encontrar así de cosas. El problema es discernir. Pero ¿sabes qué? A esta generación, lo hemos visto en los últimos 20 años de servir en diferentes comunidades, en diferentes grupos. Y el problema mayor de esta generación, de este tiempo, no es la falta de conocimiento de la palabra, y no es la falta de sabiduría, si tú quieres, es la falta de formación de carácter. Porque conocemos personas que tienen toda la información, todo el conocimiento y tienen cero carácter. ¿Y sabes cómo es su vida? No es muy bonito. Sí. Conocemos personas que, sin hacer de lado y hacer de menos la cuestión de la intimidad con Dios, eso es esencial. Sí, todo es esto esencial en la vida de una persona, que se la pasa en ayunos, en oraciones, en veladas, en esto y aquello, pero a la hora que tienes que tratar con el carácter, cero trato de carácter. Entonces, ¿sabes qué? Lo que yo quiero que te des cuenta y por un momento medites en tu vida es si lo que estás viviendo no se debe a una inefectividad por falta de formación en el carácter. Porque puedes tener intimidad con Dios,
pero al no ser formado el carácter, no eres tan efectivo, no somos efectivos, no funcionan las cosas así. Entonces no le estás dando al blanco. Podemos tener mucha sabiduría, mucho conocimiento, dedicarnos, no sé, desde que te levantas hasta que te acuestas a estudiar estudio tras estudio, tras estudio, tras estudio, tras estudio, maestro tras maestro, tras maestro, hay el griego y el hebreo y el palhebreo y todos los veos y todas las cosas. Y llenarte libro tras libro, tras libro, tras libro, tras libro y tener mucho conocimiento. Que gracias a Dios se puede. Pero a la hora de que tienes que ver el carácter, cero trabajo en el carácter. ¿Sabes qué? Conocimiento sin un carácter formado, lo único que va a producir es ego, es orgullo y es una caída de aquellas. Igual podríamos decir, ¿sabes qué? Una persona que busca tener intimidad con Dios, pero no tiene un carácter formado, ¿sabes qué? Muy difícilmente se va a poder relacionar con otras personas y va a poder tratar con otras personas. Y de ahí tienes a muchas personas que no quieren tener trato con nadie, que prefieren estar solas, que solamente quieren estudiar. ¿Por qué? Porque uno de los lugares en donde más es tratado el carácter es rodeados de personas. Entonces, es una parte muy importante y muy carente entre los creyentes el día de hoy, incluido el contexto en el que estamos, ¿sí? Entonces, un carácter probado es lo que hace que otros quieran escuchar y es lo que debemos buscar nosotros también en quienes escuchamos. No nada más intimidad con Dios, no nada más sabiduría y conocimiento. Vez tras vez yo les insisto a los que son parte de la Keilah, quieres escuchar maestros, quieres escuchar personas hablar de muchos temas, ok, eso está a tu juicio, pero asegúrate, por favor, de cuál es el carácter y el testimonio de la persona que vas a escuchar. Las preguntas de rigor, ¿sí? Vas a oír a alguien, escuchar a alguien sobre cualquier tema. Ok, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su testimonio? ¿Ha sido puesto a prueba? ¿Qué pruebas ha vivido? ¿Cómo puedes saber que verdaderamente lo que está hablando lo vive esa persona? ¿Sí? Son cosas que necesitamos recordar. Digo, si tú estuvieras hablando con una persona presencialmente, y tú vas a dar por hecho lo que esa persona te está diciendo y vas a tomarlo como verdadero, mínimo, preguntas quién es, dónde vienes, quién me puede dar fe de lo que tú me estás diciendo, cómo puedo saber que lo que estás diciendo realmente lo vives y no nada más tienes la facilidad de hablar. Son cosas muy importantes. Y mira, tenemos bastante experiencia en estos temas y por eso te lo estoy diciendo, porque hay de dónde contar historias que no vamos a contar. Entonces, por favor, asegúrate de saber que hay un carácter probado en aquellas personas a quienes vas a escuchar. Y tú y yo necesitamos seguir trabajando nuestro carácter. Y eso nos va a dar también el poder hablar a otras personas, empezando con los de nuestra casa, ¿sí? ¿Sí? Ya tratamos 5 rasgos de carácter o 5 áreas donde necesitamos trabajar y dejamos tarea con respecto a eso. El carácter formado con los siguientes rasgos, repetimos rapidito las 5 primeras. Relación con Dios, es decir, cómo está tu relación con Dios y tu relación con otras personas que tienen autoridad. Sí. Hablamos y dijimos, bueno, mi pregunta, por ejemplo, para mi esposo, para Andrés y para mis hijos fue, ¿cómo ves tú mi relación con Dios? Y esto lo tratamos entre nosotros y te pido como parte de este ejercicio que tú también lo trates con alguien pues de tu confianza. Obviamente un familiar cercano te va a conocer bien, tu cónyuge, tus papás o hermanos o hermanas, y lo podamos platicar. La pregunta fue, ¿tú crees que yo estoy buscando tener una relación con Dios? ¿Cómo ves tú? ¿Manifiesto mi deseo, mi anhelo? ¿Tengo
tiempos con Dios tengo, ¿cómo ves? Del 1 al 10. Y me dijeron, no te puedo dar el 10 porque el 10 solo es de Dios. Bueno, cada quien sus propios resultados. Sí. Pero es para sí saber dónde estamos. saber en dónde estamos. La siguiente área es integridad. No, te brincaste la segunda. ¿La segunda? Sí. Sacrificio, entrega para Dios. ¿Cómo estamos en nuestro sacrificio y entrega para Dios y sacrificio y entrega para con otras personas? Esto es una cosa que hace que otros quieran escuchar lo que tenemos que decir. ¿Cuándo? Cuando tú te entregas por esa persona. ¿Qué es lo que hace que una esposa esté más dispuesta a escuchar a su marido? Pues cuando su marido se entrega en cuerpo y alma a suplir las necesidades de su esposa, ¿sí? Es por dar un ejemplo. Porque escuchamos al Mesías Yeshua, porque Él se entregó completamente por nosotros. Por eso buscamos escuchar y saber lo que Él tiene que decir. Número 3, integridad en nuestras acciones, o de integridad en nuestras acciones. Sí, integridad aplicada a nuestras acciones, porque ahorita vamos a ver uno que es parecido, pero que no tiene que ver tanto con acciones, sino como somos nosotros. Este es integridad en lo que hago, que pienso, hablo y hago una misma cosa. Mis acciones son congruentes. Soy una persona con credibilidad. Te digo algo y tú sabes que puedes confiar en mí de que lo voy a hacer. Son contadas las personas con los dedos de una mano que yo digo, es que si esa persona dijo que lo va a hacer, sé que lo va a hacer. Es impresionante cómo en esta área de la integridad necesitamos poder trabajarla. Que puedan decir nosotros, es que yo sé que si dijo algo, si dijo que iba a estar, ahí va a estar. Si dijo que ibas a hacer, ahí lo va a hacer. Puedo confiar en esa persona. Entonces, esa fue la siguiente, la área número 3. La otra fue empatía. Es el 4. Empatía. ¿Qué tanto nos ponemos en los zapatos de otros? Para algunas personas es más fácil, para otras nos es un poquito más difícil el ser empáticos. Ponerte en el lugar de los demás. Trabajar en aprender a ponernos en los zapatos de otros. Aquí hay una frase muy, muy famosa, ¿sí? A nadie le importa cuánto sabes hasta que sabe cuánto te importa. ¿Sí? Tiene más impacto el saber que tú le importas a alguien y eso hace que estés dispuesto a escuchar a esa persona que el que nada más alguien sepa mucho acerca de algo. ¿Sabes qué? Yo estoy más dispuesto a escuchar a una persona que yo sé que le importo, que a una persona que sé que sabe mucho, pero que pues mi vida es una X para esa persona, ¿sí? Y por eso generalmente escuchamos más a nuestras amistades más cercanas, aunque no siempre son quienes saben más con respecto a un tema, pero les importamos. Entonces, ese es un punto aquí, empatía. La siguiente es conocimiento. ¿Cómo resolvemos las cosas? ¿Qué tanto conocimiento tenemos para resolver situaciones en nuestra vida, ¿no? Esa fue la quinta área. La habilidad, el saber, el entendimiento, sabiduría sobre un tema hace que otros quieran escuchar lo que tienes que decir. Pues si eres un experto en autos, bueno, pues otros van a querer tu consejo cuando tengan un problema con autos. Si eres un experto en carpintería, te van a pedir tu opinión en temas de carpintería, ¿sí? Conocimiento, sabiduría. Vamos a la sexta área, la área número 6, que es el área de la transparencia. Y esta es la que les dije que se parece a la integridad, pero la integridad tiene más que ver con nuestras acciones. Transparencia tiene más que ver con una condición de honestidad, que saben que lo que estoy presentando es honesto, es verdadero, es transparente, que mi manera de ser y de vivir es honesta, verdadera, ¿sí? Entonces no es tanto aplicado a que
lo que yo voy a hacer es íntegro, es más bien que la manera en que yo vivo y la manera en que yo soy es honesta, transparente, que no hay nada que esconder. Lo opuesto sería precisamente lo que representa la levadura. Hipocresía. Hipocresía, que doy una cara que no es real, que presento algo que no es verdadero, que es un acto. Estoy simulando algo, estoy actuando algo, y de eso hay mucho en nuestros días, ¿sí? Y nos ha tocado, tristemente también, Es no muy les vamos a triste contar verlo, historias, sí. pero sí, personas que dan una cara y detrás son otras personas, ¿sí? Es muy desgastante vivir de esa manera, con poca transparencia. Y tarde o temprano todo sale a la luz. Sí. O sea, no se Y la puede realidad mantener es que si queremos que personas nos escuchen, tenemos que aprender a ser transparentes, tenemos que aprender a ser honestos. Mira, esto es lo que hay. incluso cuando te equivocas. ¿Por qué? Porque no hay nadie que nunca falle. No hay nadie que nunca peque. No hay nadie que nunca se equivoque. ¿Sí? Al contrario de lo que creemos, porque a veces nos cuesta trabajo ser transparentes, o sea, piensas que vas a perder credibilidad, por decir, ¿sabes qué? Pues, es que ustedes saben, yo les he dicho en los de mujer, a mí una de las cosas que no me cuesta es controlar mi lengua. Y yo creo que voy a batallar con esa área hasta que el Mesías venga, cada vez menos, espero, pero eso es así. Es una realidad en mi vida y tengo que poder aprender y seguir aprendiendo cómo decir las cosas de la manera correcta, cómo hablar la verdad en amor, porque no es lo que digo, es cómo lo digo. Es un área. Es una de mis áreas de oportunidad y es una de las cosas que híjole, a veces es pesado. Sin embargo, si yo te dijera, no, es que no tienes por qué la Biblia y así, no, tú no tienes por qué estar diciendo que estás batallando con esta área, tú tienes que seguir y decirte, no, yo nunca he batallado con esa área, híjole, perderías credibilidad, porque estás aparentando, estás fingiendo ser alguien que no eres. Y al contrario, cuando tienes honestidad y eres transparente con tu mensaje o con aquellos que te escuchan, eso te da más credibilidad en lo que tú estás tratando o estás Te dejo ahí diciendo. un ejemplo que puedes encontrar en la Biblia, ¿sí? Nada más te voy a leer un verso, pero es la historia de un profeta, Micaías, que viene a hablar al rey Acab, un rey que fue malo. Muy mal. Y en un momento este rey Acab quiere ir a la guerra contra Siria y viene el rey de Israel, Acab era rey de Israel, y viene el rey de Judá, que era Josafat, y le dice, bueno, pero pues vamos a pedir consejo de un profeta del Señor, de Jehová, ¿no? Y esto es lo que contesta Acab, la que sigue ahí. Sí, vamos a Primera de Reyes, se puso lenta por el... Primera de Reyes 22, 7 al 8, dice, y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y el versículo 8 dice, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Ok, ¿sabes por qué lo aborrecía? Porque le decía la verdad. Le caía gordo, porque siempre le decía lo que el Señor le mandaba decir. Y le caía mal por eso. ¿Sabes qué? Era alguien conocido por ser honesto, aún a riesgo personal. Porque pues sí, obviamente después de un ratito les caía mal, lo metían en prisión, lo metían en un pozo, lo trataban mal porque siempre decía lo que Dios estaba mandando a decir y no era algo bueno. A veces choca con las personas. No era agradable, pero ¿sabes qué? Si podían confiar en algo, incluso este rey, es que Micaía les iba a hablar con la verdad, incluso si eso significaba que le fuera mal a él. Era una persona honesta en sus palabras, ¿ok? Conocida por ser honesta. Ok, siguiente, número 7. Número 7 es la experiencia. Algo que hace
Que te que escuchen. te escuchen. Y algo que debes de buscar en aquellos que escuchan. Que debemos buscar nosotros a quienes vamos a escuchar es experiencia. Es decir, que hemos sido probados y hemos sido aprobados. Es tan, ¿cómo decirlo? Sin que suene feo. Es tan peligroso, pero además tan necio. Y es asombroso. Cómo el día de hoy, cuando algo se ve bien, suena bien, se presenta bien, tanta gente está dispuesto a escuchar Porque sin ni suena siquiera bien. probar o poner a prueba o indagar qué experiencia tiene a quien se está escuchando. Pero eso no importa. Se ve bien, se oye bien, suena padre, suena bien, todo el mundo lo escucha. Ve las tendencias en redes, en YouTube, ¿sí? Y si a veces te tomas la molestia de investigar un poquito, te vas a dar cuenta que hay muchas personas que tienen cero experiencia en lo que están hablando. Pero son muy buenos oradores. Pero son muy buenos oradores o tienen muy buenos medios o lo presentan todo de una manera muy agradable. Y sabes, eso es peligroso porque acabas escuchando a personas que no tienen idea de lo que están hablando, pero porque se oyen bien, o porque se ven bien, o porque me suena bien, o porque suena como yo quiero que suene. Entonces lo escucho. Y como te dije, hoy puedes encontrar básicamente lo que sea que quieras escuchar. Quiero que alguien me diga, quiero que alguien me predique una nueva religión acerca de los perros y los gatos como si fueran familiares, como si fueran hijos. A ver, déjame buscar quién hable de esto. Vas a encontrar. A ver, quiero encontrar a alguien que me hable acerca de que Maradona era un dios. Lo vas a encontrar. Hay toda una iglesia alrededor de esta figura, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada más estás viendo lo que suena, lo que se presenta, lo que queremos, y entonces dices, esto es. Tenemos que buscar, probar la experiencia de aquellas personas a quienes vamos a escuchar, y nosotros tenemos que trabajar en nuestra experiencia. Tantas veces les hemos comentado, ¿sabes qué? Si estás en diversas pruebas, pues ¿qué crees que es eso? Muchas veces tiene que ver con Dios trabajando la experiencia que vas a tener. La experiencia que tú necesitas tener para lo que Él quiere que tú le sirvas. Ahora, si lo ves desde ese punto de vista, todos los que estamos aquí tendríamos que poder ver, como dice Andrés, las pruebas de una manera diferente. Cada prueba que tú pases va a ser un escalón más de experiencia que tú vas a tener. Y eso va a ser más credibilidad para ti. ¿Sí sabes? Para que pueda ser escuchado, porque puedes decir, mira, yo pasé por ahí, sé que es difícil, sé que así, pero sé que se puede salir adelante. Y porque yo pude salir adelante con la ayuda de Dios, si tú te agarras de la mano de Dios, tú puedes salir adelante. En el momento de una crisis o de una emergencia de cualquier tipo, ¿a quién crees que se llama? ¿Y a quién crees que se busca? A personas que tienen experiencia resolviendo esa crisis o ese problema. ¿Por qué? Porque sabes que te pueden ayudar a resolver lo que tienes que resolver, ¿sí? Entonces, ¿sabes? En lo espiritual no es distinto, en lo que tiene que ver con la fe no es distinto. Buscamos escuchar a aquellas personas que han sido puestas a prueba y han salido adelante. Y nosotros necesitamos ver también así aquellas pruebas que el Señor permite que pasemos. Esta semana que hemos estado platicando con varios de los que nos acompañan semana a semana y hemos estado escuchando sus testimonios y las cosas que han vivido, a mí me queda tan claro
y se los he compartido a algunos. ¿Sabes qué? Si Dios ha permitido que tú vivas por estas situaciones, tiene todo que ver con lo que Dios quiere que tú estés haciendo para su reino, en la manera en que tú le puedes servir y en la manera en que tú puedes servir a otros. ¿Por qué? Por las cosas que has vivido, que has enfrentado y que con la ayuda de Dios has sobrepasado. Entonces, parte de la formación, aunque sea difícil, aunque sea desagradable, es ahí en tu currículum espiritual. Dios está apuntando, ok, probado en esto, como Pablo, probado en naufragios, probado en azotes, probado en persecuciones, en hambres, probado en hambres, probado. ¿Qué es eso? Olvídate de las corcholatas de los Boy Scouts. los pines. Los pines de los Boy Scouts, o sea, probado en esto, probado en lo otro, probado en la enfermedad, probado en la escasez, probado en medallita. medallita. ¿Qué tantas medallitas tenemos? ¿Sí? Entonces, vamos a Deuteronomio 1, versículo 13. Estas son las palabras de Moisés en repetición antes de partir al pueblo de Israel a la orilla del Jordán. Y el versículo 13 dice, dadme. Sí, se trabó la Perdón. ¿Qué me lo leyendo acá? Dice, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, es decir, inteligencia, y entendidos, y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo, las características de las personas que iban a ser jefes en Israel. 3 características: inteligencia, discernimiento y conocimiento. Conocimiento en el sentido no de lo que conoces, sino conocimiento en el sentido de que ya sabes, eres experto, el camino por donde hay que andar, porque ya has andado por ese camino. A eso se refiere con conocedores. No nada más de teoría o de información. Se refiere a, tú ya lo hiciste, tú ya lo probaste, tú ya fuiste por ahí, tú ya sabes cómo se tiene que hacer. A eso se refiere con expertos, ¿ok? Entonces hay que trabajar en esa área también. Esa fue la área de la experiencia, el área número 8, en la que debemos trabajar para poder ser escuchados y saber a quiénes debemos escuchar, es el área de la humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Yo la muevo acá. ¿Sí? Entonces, una persona que está sujeta a autoridad es una persona que puede ejercer autoridad. Una persona que no sabe o no quiere estar sujeta a una autoridad es una persona que puede, causar muchos problemas si se le da autoridad. ¿Ok? Eso es lo que la Biblia llama mansedumbre. Y podemos ver ejemplos en Moisés. ¿No? Podemos ver ejemplos en Moisés, a quien la Biblia llama, Dios llama la persona más humilde, más mansa sobre la tierra. Imagínate. Y era la persona encargada de dirigir a todo el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo hay una relación entre su mansedumbre para con Dios y la autoridad que Dios puso sobre de él? ¿Por qué Dios puso autoridad sobre Moisés? Porque Moisés para con Dios era una persona mansa, sujeta, ¿ok? Lo mismo sucede después con Josué. Josué fue una persona mansa, sumisa para con Moisés. ¿Y qué sucedió? Pues después de que Moisés cumplió su propósito, el que quedó al frente fue Josué. Porque Josué fue una persona que también aprendió a ser sumisa. Entonces, es aprender a veces a someternos a, dice la palabra, autoridades terrenales puestas por Dios, empezando por los padres, cuando vivimos bajo su casa, en su techo, ¿sí? Bajo su techo, no en su techo. Y después también
eso es lo que hace que una persona pueda ser puesta en autoridad. Lo mismo pasó con Josué, y también vemos que a veces las personas malinterpretan lo que es mansedumbre. Sí, sí pasa. Que piensa que porque una persona es muy tranquila, muy amable, en realidad es bien fácil de manipular, o no tienes por qué hacerle caso. Dale el avión. Bueno, en el caso de Moisés, hubo personas que malinterpretaron su humildad y su mansedumbre, como Coré, Datán y Abiram. Y si sabes la historia, pues sabes que no les fue bien, por creer que Moisés era una persona que no podía ejercer autoridad. Lo mismo pasó con Aarón y con Miriam, que creyeron que estaban al mismo nivel y que podían hacer lo mismo que estaba haciendo Moisés y que podían tener las mismas responsabilidades que tenía Moisés. O sea, pues, ¿qué? ¿A poco Dios no habla también a través de nosotros? Se quejaron por la mujer cusita o etíope que había tomado Moisés, y luego empezaron a hablar, según ellos, en secreto, ¿sí? Diciendo, pues, ¿a poco nosotros no podemos también hablar y decir, si Dios también a nosotros nos ha dado palabras para hablar? Y Dios lo oyó. El problema es que Moisés sí estaba escuchando y siguiendo instrucciones de parte de Dios. Ellos no. Y creyeron que autoridad era nada más, pues decir lo que yo creo, y plantarme, y gritar, y hablar muy fuerte, con mucha autoridad, y entonces todos nos van a oír. Y pues resulta que no es así. Es ser sumisos a Dios, y escuchar la voz de Dios, y hacer lo que Dios dice, y entonces Dios respalda. Y así les fue. Verso 3 dice, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces, ahí está un ejemplo de humildad y de mansedumbre. El otro lo puedes leer en Números 16. El caso de Coré, Datán y Abiram está en Números 16. Ahí lo puedes ver tú. ¿Sale? Vamos a seguir. Quiero que veas 1 Corintios 4:21. 1 Corintios 4:21, vamos para allá. Lo que yo llego, lo puedes leer aquí. 1 Corintios, pues está traducido. 1 Corintios 4:21 dice, ¿qué queréis? Este es el apóstol Pablo escribiendo a la comunidad en Corinto. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ahí te da una idea de la mansedumbre que había en Pablo, que también iba acompañada con autoridad para ejercer el liderazgo, ¿sí? El llamado, cumplir el llamado que él estaba haciendo lo que Dios le dijo que tenía que estar haciendo, y eso le daba autoridad para ser escuchado. Entonces Pablo podía decir, ¿quieren que se los diga de buena manera, con amor, en buen plan, o quieren que saque la vara? ¿Ok? Sí. Entonces, eso funciona tanto en casa, con los de la casa, como también en la quejilá con los de la quejilá. Y ahí está Pablo poniendo el ejemplo. Entonces aquí el tema es, la humildad también trae, la humildad para con Dios también trae la autoridad dada por Dios, que no debe de malinterpretarse como falta de determinación. Aquí también Pablo les vuelve a decir. Ese es el 2 de Corintios. A los de Corinto, 10. Que los de Corinto eran medio difíciles de tratar, eran difíciles de dirigir, no siempre tenían la mejor disposición. Entonces Pablo a veces tenía que hablar fuerte. Y les dice Pablo a la comunidad de Corinto, yo mismo, Pablo, le ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo, que soy humilde cuando estoy delante de ustedes,
pero osado para con ustedes cuando estoy ausente. Dice en el versículo 2, ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Hay personas que estaban hablando mal de Pablo y estaban diciendo que era un carnal y que estaba haciendo las cosas nada más porque él quería hacer las cosas como si fuera Pablo mismo mandándose a sí mismo, lo mismo que decían de Moisés. Y entonces Pablo dice, bueno, tengo que hablarles en qué manera prefieren que se los explique, ¿sí? Entonces ahí la humildad para con Dios, la sumisión para con Dios, es lo que hace que también de parte de Dios venga autoridad para hablar. 9. Capacidad y habilidades. La capacidad y las habilidades también es algo que hace que otras personas quieran escuchar lo que tienes que decir. Este es diferente al conocimiento, porque en la cuestión del conocimiento es como saber. Y aquí es que realmente tengas la habilidad. Que ¿sí? lo puedes que hacer. El conocimiento esté llevado a la práctica. Que alguien sepa cómo construir una casa y nunca haya agarrado un block y hecho una mezcla, pues tiene el conocimiento y sabe que se tiene que mezclar, no sé, la grava con la arena, con el agua, con el cemento. Y a lo mejor puede saber hasta en qué cantidades, pero si nunca ha puesto ese conocimiento en práctica, tiene el conocimiento, pero no tiene la capacidad ni tiene la habilidad. ¿Okay? Hay personas que, no sé, a lo mejor pueden hablar de cosas que saben porque han leído, han estudiado, pero en realidad a la hora de la práctica no tienen esa habilidad desarrollada. Entonces va de la mano un poco con la experiencia, ¿sí? Pero es habilidad dada por Dios o capacidades dadas por Dios. ¿Por qué es que pusieron a un Bezalel o un Oholiab a dirigir la obra del tabernáculo? Porque Dios les dio capacidad para hacerlo. Y aquí hay algo tremendo, ¿sabes? Si Dios te llama, Dios te capacita. Si Dios te llama para hacer algo, Él te va a dar la capacidad para hacerlo. La habilidad necesaria, el discernimiento, el entendimiento, todo lo que necesitas para llevar a cabo lo que Dios quiere que tú lleves a cabo. La capacidad va junto con el llamado de Dios, ¿ok? Y ahí puedes ver a Faraón cuando le dice a José y a sus hermanos, pues son pastores de ovejas, y Faraón ¿qué dice? Bueno, si hay entre ellos expertos, hombres capaces, pues ponlos también al cuidado, pon a los ganados reales al cuidado de ellos. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad para hacerlo, ¿ok? Entonces, eso es ahí. Y hay un ejemplo que te voy a comentar, lo puedes encontrar en Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26, un ejemplo muy, muy interesante. Un rey que hizo lo que era recto delante de Dios y Dios lo bendijo por ello y Dios le llenó de sabiduría, conocimiento y el poder hacer muchas cosas. Era Uzías. Fue puesto como rey a los 16 años, ¿sí? Y este rey a los 16 años fue recto delante del Señor, persistió en buscar a Dios durante los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Ahora fíjate unas cosas increíbles, que Dios le dio el conocimiento de cómo hacerlo. Dice la Biblia que él recibió conocimiento sobre cómo hacer máquinas de guerra, cómo inventar máquinas de guerra y poner a personas hábiles para usarlas. Entonces, en cuestiones, las catapultas y las lanzaflechas y las ¿cómo se llaman? Las ballestas, ¿no? Ballestas, pero los que son más grandes tienen un nombre. ¿Cañones? ¿Ah? ¿Cañones?
No, son como unas ballestas, pero grandototas. Las catapultas sí, porque eran para arrojar grandes piedras. Pues eso fue invento de un israelita. ¿Ok? Y tuvo un ejército muy poderoso porque Dios le dio sabiduría y habilidad para hacer todas estas cosas. Ahora, nada más aquí, aguas, también hay que aprender y tomar una advertencia, ¿sí? Cuando se hizo fuerte, se volvió orgulloso. Dice, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente. Y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y le dio lepra, murió leproso. Y todos sabemos que eso no le correspondía hacerlo al rey. Era algo que solamente los sacerdotes podían hacer. Entonces, que no nos vaya a suceder, que pasa también, que la habilidad envanece el corazón y de pronto, como se dice comúnmente, perdemos el piso. ¿Por qué? Porque tenemos una muy grande habilidad en cualquier área. A nosotros nos tocaba mucho verlo o escucharlo en el tema de la música, donde fuimos entrenados de jóvenes. Se oía mucho de gente que era muy hábil en el tema musical y que de pronto se les olvidaba que eran servidores de Dios y parecían estrellas de medio del espectáculo. Y por ahí me han contado que todavía sucede entre el medio cristiano el día de hoy. Entonces, cuidado con ese tema, ¿sí? La última área para poder ser escuchados, ¿saben? Esta yo creo que es una de las más, para mí, más importantes, es la convicción. ¿Cuáles son tus convicciones? La certeza de lo que estás hablando y lo que estás haciendo. Cuando una persona te ve segura de lo que estás hablando y de lo que estás haciendo, ¿sabes qué? Eso tiende a hacer que otros quieran seguirte. Nos sucedía mucho cuando viajábamos seguido en los aeropuertos, ¿sí? Que bajabas del avión y pues más o menos ya sabíamos cómo ver a dónde teníamos que ir, por dónde salía el que sigue o dónde teníamos que recoger el equipaje. ¿Y sabes qué pasaba cuando bajabas del avión y caminabas con seguridad? Todo el avión te seguía. Todos los que venían en el mismo vuelo, de pronto te venían siguiendo. Y era bien cómico porque decías, o sea, ¿cómo saben que voy a donde se supone que hay que ir? ¿O cómo saben que no voy al baño o voy a cualquier otro lado? Pues no saben, pero las personas tienden a seguir a quienes ven que tienen convicción, certeza en lo que están haciendo, que saben para dónde van, ¿sí? Una persona determinada con una misión. Ahora, aquí el contrapeso, no es suficiente tener convicción. No es suficiente, porque tú puedes tener convicción y no tener nada de lo demás. No sirve. Convicción, sin que haya habilidad, sin que haya experiencia, sin que haya conocimiento, sin que haya una relación con Dios, sin que haya humildad, empatía, pues no puede ser nada más por sí sola. Sin embargo, sí hay gente que proyecta mucha convicción y hay quien se brinca todo lo demás y está escuchando nada más porque hay una convicción. Pues podemos tener una convicción y estar equivocados. Pues cuidado, no es convicción nada más por sí sola, pero nadie escucha a alguien que no tiene convicción, que no cree en sus propias palabras, que no cree lo que predica, que no cree lo que enseña. ¿Sabes qué? No. Dices, pues, si tú lo crees, te voy a escuchar. Si tú estás seguro, ¿por qué me pides a mí que yo esté seguro? ¿Sí? Entonces no es suficiente por sí sola, pero sin ella, sí es difícil que alguien quiera escuchar. ¿Sí? Es como si a un hijo, un papá le trata de enseñar algo que el papá no hace.
Dice, pues, ¿tú qué quieres que yo lo haga si tú no lo haces? No fumes, yo No puedo, fumes. pero yo sí. Yo sí fumo, pero tú no. Tú no puedes. ¿Por qué me dices que no lo hagas si tú lo haces? O haz ejercicio. Pues si tú no haces ejercicio, ¿por qué quieres que yo haga ejercicio? Si tú no lo haces, ¿por qué quieres que yo lo haga? Si tú no tienes la convicción, ¿por qué quieres que yo tenga la convicción? ¿Sí se entiende? Es necesaria, pero no es suficiente por sí sola. Vamos a Mateo 7, 28 al 29. Mateo 7, 28 al 29 dice, y cuando terminó Yeshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, nuestro ejemplo a seguir siempre, en toda situación, en todo lo que estamos viendo, ¿quién es? Es Yeshua. O sea, podemos buscar ejemplos en la palabra, en diferentes momentos, diferentes personas. Pero nuestro ejemplo en todo siempre es el Mesías, Yeshua. ¿Sí? Por eso estamos hablando de vivir buscando llegar a su estatura. ¿Quieres ver a alguien que fue una persona que tuvo una relación íntima con Dios, que tuvo entrega y sacrificio por los demás, que fue íntegro en sus acciones, que tuvo empatía con los que estaban necesitados, que tenía entendimiento y conocimiento de lo que estaba hablando, que era transparente y honesto en sus palabras, que tenía experiencia, como el ungido, que tenía mansedumbre para someterse y hacer la voluntad del Padre, que tenía la capacidad de hacer milagros, de hacer lo que se le llamó a hacer, y que creía en lo que estaba haciendo. Pues vean, Yeshua, ¿sí? Yeshua es nuestro ejemplo en todas las cosas. Siempre. Nuestro modelo a seguir. Nuestro estándar tiene que ser Yeshua en todo. ¿Ok? Bueno, entonces son rasgos de carácter que debo buscar en aquellas personas a quienes yo voy a escuchar, sea en mi casa, sea líderes, sea familiares, sea maestros, sea en la palabra. Y son rasgos de carácter que yo debo buscar desarrollar en mi vida, ¿sí? Para tener el oído, pues, de las personas que más me importan. Son cosas que hay que trabajar. Ahora, ya para llegar al final de este tema, hay obstáculos que a mí me van a detener de escuchar incluso a una persona que tiene todo esto. Incluso a Yeshua. O incluso el ejemplo del Mesías. Hay ciertas cosas que a mí me van a detener de escuchar, ¿sí? O que pueden hacer que otras personas no quieran escuchar lo que tengo que decir. Y te los voy a comentar rápidamente. ¿Cuáles son esos obstáculos? El primero y más grande de todos ellos, sí, el orgullo. El orgullo. El orgullito, que dice, no necesito. El orgullo, eso es lo que dice. No lo necesito. No necesito. No necesito tu ayuda. No necesito que me digas. No necesito que me enseñes. Ya sé. ¿Ok? Y pues el ejemplo, volvemos a el momento de inmadurez, en donde muchos hemos dicho eso. No sé si tú lo dijiste alguna vez, ¿sí? Pero... Y aún de grandes, hay gente, es impresionante la cantidad de adultos que por orgullo se cierran y dicen, no, es que yo no necesito ayuda. Yo puedo. Híjole. No. Y tú lo puedes ver y dices, es que se te está destruyendo el matrimonio, amigo. Quiero darte un consejo. No. Estamos bien, no necesitamos nada. Mira, hay experiencia, hay prueba que hemos vivido, hay sabiduría y conocimiento que se ha adquirido. Hay 25 años de chamba. Sí, o sea, tenemos todo lo que se necesita para poderte dar un buen consejo. Y hay conocimiento de la palabra. Y ha habido gente que nos ha dicho, no necesito. Gracias, estamos bien. Oye, pues estoy viendo, estamos bien. No sé cómo te lo digo de la manera más amable. Estamos viendo para dónde va, ¿no? Te doy 2 años a lo mucho.
No necesitamos, estamos bien, gracias. Mira, voy a escuchar unos videos que encontré en internet de este conferencista que están muy buenos. Que me hace reír mucho. Me hace reír mucho. No voy a decir nombre. Y bueno, ok. Perfecto. Entonces, orgullo es una de las cosas que pueden hacer que no escuchemos cuando necesitamos escuchar a quien necesitamos escuchar. Y puede ser que otros no quieran escuchar también lo que tú tienes que decir. Es una realidad. Otra. Necedad o rebeldía. Que es el no quiero. O sea, sí necesito, a lo mejor, pero no quiero. No quiero escucharte. ¿Sí? No quiero. Sí, no es no necesito, es no quiero. No tengo ganas. O simplemente no me parece. No me parece, y no quiero escucharte. Mucho menos hacer lo que tú me estás recomendando. Entonces, ok. Perfecto, está bueno. Otra. Temor o inseguridad. Este es el no puedo. Este es el no puedo. Uno fue no necesito, otro fue no quiero. Este es el no puedo. ¿Sabes qué? Es que no puedo, me da muchos nervios. No puedo hacer lo que me estás diciendo. Y si no funciona, y si sale mal, no puedo hacerlo. No puedo, ¿sí? Es que ya lo hice una vez y fíjate, me fue así. Es que ya traté una vez y me pasó esto y esto y esto. No, es que no puedo. Y se bloquea la persona y ya. Y ahí quedó. Entonces es otro obstáculo. Uno más. El celo o el apego. Uh-huh. El celo o el apego hacia algo o hacia alguien más. Es que yo estoy escuchando a otra persona que ya me está diciendo lo que tengo que hacer. Perfecto. Es que, ¿sabes qué? Yo estoy escuchando otra doctrina, otra enseñanza. Yo estoy siguiendo otro grupo, yo estoy siguiendo otra filosofía. Es que yo tengo otros maestros. Es que yo vengo de otro contexto y tengo otra... Mi denominación me ha enseñado esto y esto y esto y esto. ¿Sabes qué? No, gracias. O la que hemos oído mucho. Es que ya vino el pastor y nos dijo que no debemos de estar escuchando, que no sé qué. Y sale la puerta. Bueno. El apego a una tradición, el apego a una persona, el apego a una costumbre puede hacer que personas no quieran escuchar lo que se necesita para salir adelante. ¿Sabes? Ahí solamente en cualquiera de estos, nada más rápido, otra vez, en cualquiera de estos, el orgullo, la necedad, diferentes formas de temor o el celo por lo que yo tengo, lo que yo conozco, son cosas que necesita tratar Dios. Solamente Dios. Y ¿sabes qué? Dios puede. Cuando te encuentres a una persona a la que tú quieres ayudar en alguna manera y por alguna de estas razones no quiere escuchar, ¿sabes qué? Vete a tu tiempo de oración y presenta la vida de esa persona, porque quien va a derribar estos argumentos, estos temores, estas inseguridades, ese orgullo, es el Señor. Y va a hacer lo que tenga que hacer. Y ahí es la manera en que nosotros oramos: Señor, haz lo que tengas que hacer. Derriba la necedad, derriba el orgullo, haz lo que tengas que hacer con esta persona para que escuche. Y sí, a veces tienen que tocar fondo y entonces están dispuestos a escuchar. Y mira, la verdad, oramos que no tenga que ser así. Oramos que haya la disposición. Pero ¿sabes qué? Dios es quien sabe cómo tratar con cada uno. Lo hizo con nosotros. Y lo sigue haciendo con nosotros. Sigue haciendo con nosotros. Una de las primeras cosas que nosotros, bueno, al menos en lo personal, hago en mi tiempo de oración, el Señor, como decía David, ¿no? Escudriñame, oh Dios. Ve, pruébame. Ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Porque ninguno de nosotros estamos exentos.
de caer, exentos de ser engañados. Como dijimos, de fallar, de cometer fallar un y error. demás. Pero sí es muy importante el que podamos filtrar todas las cosas. Todos necesitamos caminar con Dios, todos necesitamos crecer, todos necesitamos madurar. Alrededor de nosotros hay personas que tienen toda la autoridad para venir y cuestionarnos y decirnos, Y a quienes esto escuchamos y no tomamos en está cuenta. bien. Y a quienes nosotros recurrimos y decimos, oye, estamos pasando por esto, Soy estamos, un libro abierto. pregúntame lo que me tengas que preguntar, dime lo que me tengas que decir, tenemos esta duda, no sabemos qué hacer aquí, no sabemos qué hacer allá, hay esta situación aquí y allá. Y tienen toda la libertad de decirnos, es que lo eso, que ven, lo que reciben del Señor, sí, eso lo no, que lo que el Señor ponga en sus corazones. Y a veces es completamente distinto a lo que nosotros estábamos pensando y a veces sencillamente afirma lo que nosotros ya sabíamos, pero nosotros necesitábamos escuchar que alguien lo afirmara. Alguien con estas características que te estoy diciendo, que son personas que tienen una intimidad con Dios probada, que son personas que nosotros sabemos que se han sacrificado porque hemos visto su vida de sacrificio por su familia, por el llamado que han recibido de parte de Dios, y son personas y por nosotros, y por personas que cumplen con estas características que te estamos diciendo en diferentes niveles y a lo mejor en de diferente, pues sí, dimensión de número, ¿cómo se llama el estándar? No todos son 10 en todo, porque el único 10 en todo es Yeshua. Sí. Pero el 10 es del Señor, pero que están caminando, esforzándose en todas estas áreas. Entonces, todos nosotros necesitamos personas así a nuestro alrededor. Sí. Todos nosotros necesitamos poder tener esa personas apertura. Que tienen una relación con Dios y una relación contigo. Personas que se entregan por Dios y en diferente medida se han entregado por ti. Personas que son íntegras en su manera de actuar. Personas que se ponen en tu lugar, en tus zapatos, personas que tienen conocimiento, entendimiento de cómo tratar diferentes cosas, personas que son transparentes en su manera de vivir, personas que tienen experiencia en el tema que estás indagando, tratando, personas que tienen humildad para con Dios y para con los demás, personas que tienen habilidad dada por Dios para lo que están haciendo y personas que tienen convicción en su manera de vivir y en su manera de creer a Dios. Todos necesitamos personas así en nuestra vida. Y ser personas así. Y todos necesitamos ser personas así para quienes nos rodean. Ese es este tema, amigos. Es un tema que a lo mejor podemos exponer en 2 clases. Pero ¿sabes qué? Practicarlo nos lleva toda la vida. Oh, sí. Siempre podemos crecer más en estas 10 cosas. Nosotros esta semana nos estuvimos ahí preguntando, oye, ¿tú cómo me ves en esto? ¿Y tú cómo me ves en esto? Y luego permiso para hablar con libertad. Y sabes, todos necesitamos seguir creciendo en estas 10 cosas. Es tarea, es trabajo de toda la vida. Lo único que queremos hacer con ustedes como que es animarles a seguir trabajando en cada una de estas cosas, en su carácter, dejar que Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros y estar atentos también cuando vas a buscar o recibir consejo. Esto es lo que tienes que buscar. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? Ahorita vamos a dar más tiempo, pero hasta aquí se entienden los puntos, ¿sí? Las 10 cosas que tratamos se entienden, ¿sí? Tere, adelante, ve una manita por ahí. La puso desde hace... Uy, es que no se ve, está chiquito. Perdón. No, dejar mucha tarea, mucho trabajo y mucha tarea. Okay. Pues todos tenemos. Ahí nos incluimos todos. Ahí vamos todos. Ok. Sale. Bueno, ahorita preguntamos, comentamos. Quisiera, si no hay dudas en cuanto a los puntos, vamos a
¿Están claros los puntos, verdad, chicos? Vamos a nada más recordar cuál es la tarea. ¿Sí? El trabajo, cómo lo vamos a llevar a la práctica. De estos 10 puntos, vamos a tomar un momento para autoevaluarnos, ¿sí? Cada uno, de 0 al 10. Y acá decimos, no, el 10 es de Dios. No, del 0 al 9, Pero bueno. aspiran al 9. Sí, panzazo a partir del 7. Pero, ¿dónde nos ponemos cada uno? Y luego, tomar tiempo. Nosotros tenemos nuestra cita semanal. Ahí platicamos de esta cosa y dijimos, a ver, ¿dónde estamos? ¿Cómo me ves tú a mí y cómo te veo yo a ti? ¿Y dónde creo que a lo mejor puedes todavía mejorar? ¿Sí? Y entonces tienes una referencia de alguien que te conoce y en quien confías. Y luego compara las dos. Lo que tú te pusiste y lo que te pusieron. Esa es la tarea en estas 10. ¿Sí? Por eso hazlo con una persona que sabes que te ama y que tú amas, en quien confías, que te conoce. ¿Sale? Ahí los que son pareja, ahí, pues ya saben. les vi. Estamos viendo. Y esa es la tarea. Y después de esto, pues sería bueno preguntar, a ver qué descubriste, qué encontraste, ¿sí? ¿Era como tú pensabas? O a lo mejor viste algunas cosas que no habías visto. ¿Es similar lo que te pusieron a lo que tú te pusiste a ti mismo? Y la otra parte de la tarea, por favor, anótale, es cosas prácticas que puedes hacer para crecer en cada una. Cosas prácticas. Anota cosas prácticas que puedes hacer para crecer en cada una de estas áreas. Y lo puedes comentar con la persona que vas a hacer el ejercicio. ¿Sí? ¿Cómo ves tú que yo puedo crecer en esto? Y si no tienes idea, nos preguntas. Y con gusto te damos alguna idea. ¿Sale? Okay. ¿Sí? Entonces vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Si nos ponemos en pie. Pues vamos a orar. Vamos a pedirle al Padre, Señor. Cierren sus ojos, por favor. ¿No? Personal. Personal. Gracias, Señor, por su ayuda. Gracias, Señor, por tu ayuda. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque hasta aquí tú nos has traído, nos has ayudado en cada una de estas cosas, Señor. Gracias porque aún aquellas cosas que han sucedido en nuestra vida involuntariamente, tú haces de alguna manera que sean para bien y que puedan servir a nuestra formación. Señor, gracias porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Gracias porque tú eres el buen pastor, el pastor de Israel. Y Señor, en cada una de estas áreas, Señor, tú ya has hecho mucho en nuestras vidas. Tú ya has trabajado, tú ya has formado cosas. Claro, podemos seguir creciendo, pero te doy gracias, Señor, porque tú eres el alfarero y nosotros el barro en tus manos. Y tú, Señor, ya has comenzado una obra. Y tú has prometido que esa obra tú la vas a completar y la vas a llevar a término conforme a tus propósitos. Yo te pido por cada persona que el día de hoy está escuchando y está buscando tu voluntad en su vida. Te ruego, Señor, forma estos pasos. Y donde hay vasijas quebradas, que han sido dañados, heridos, lastimados, Padre, que las circunstancias en la vida, otras personas han destruido o han dañado tu trabajo y tu obra, te ruego, Señor, tu espíritu esté sanando, esté restaurando, esté trayendo sanidad. Todo corazón quebrantado, toda forma de pensar que fue
alterada para mal. Sana, Señor, mente, sana corazón, sana también en lo natural, Señor. Y te pedimos, podamos ser receptores de tu espíritu. Podamos ser un tabernáculo, un templo vivo para tu espíritu. Y la obra que tú has comenzado, Señor, la completes. El propósito por el cual tú pusiste a cada uno de los que están, Señor, en el lugar donde están, en el tiempo en el que están, en la familia en la que están, tu propósito se cumpla. Te ruego, Señor, conforme a lo que hemos visto, que cada uno de los que estamos buscando, Señor, ser formados como discípulos de Yeshua, podamos ser también escuchados por quienes nos rodean. Que podamos tener la libertad de compartir, Señor, con nuestra vida y con palabras también, las buenas noticias de la reconciliación contigo por medio de Yeshua. Que tengamos oídos atentos al mensaje que tú pones en cada uno. De cada uno de los que están acá, Señor. En sus familias, en sus hijos e hijas, en sus hermanos, hermanas, en sus padres, en sus parientes, en sus conocidos, en su lugar de trabajo, en sus escuelas. Señor, que hay alrededor de cada uno oídos atentos y que de nosotros salga un mensaje que viene de parte tuya. Mensaje de vida, de restauración, de reconciliación, de paz. Mensaje de salvación a través de Yeshua. Gracias, Señor, porque eres tú el que hace la obra en cada uno de nosotros. Porque sabemos que nos falta mucho todavía. Pero también estamos lejos de donde comenzamos y eso es gracias a ti. Gracias a ti, Señor. Todo te lo debemos a ti. Porque eres tú el Señor de la obra. Tú eres el que edifica la casa. Tú eres el que pone y el que quita. Tú eres el que moldea, el que trabaja en nosotros. Te ruego, Señor, todo lo que pueda haber que nos detiene de escucharte, Señor, pueda ser tratado y quitado de nuestra vida. Si hay en mí, y esto lo puedes decir tú de manera personal, yo lo hago de manera personal, si hay en mí orgullo, te ruego, Señor, de la manera más amable, pueda ser quebrantado el orgullo. Si hay en mí necedad o rebeldía, Padre, también que pueda haber en cambio un corazón manso, sumiso, humilde. Señor, si en mí hay temor, inseguridad, dudas que me pueden paralizar, te ruego, Señor, sé tú el que habla la palabra que trae certeza, que trae seguridad y que tu amor eche fuera todo temor que pueda haber en mi vida. Si hubo experiencias pasadas que el día de hoy están haciendo que no pueda escucharte, no pueda creerte o no quiera creerte, no quiera hacer lo que tú me dices, Señor, te ruego, ayúdame a tratar con cualquier experiencia que yo haya vivido en el pasado. O a lo mejor esta misma semana, el día de hoy me está deteniendo o estorbando para escucharte. Si hay en mí, Señor, un celo o un apego por algo que no eres tú, por una persona, por una idea, por una doctrina, por algo que yo considero o consideré mío, Señor, si hay un celo que no es por ti, Señor, quebrántalo, quítalo de mi vida. Y que yo pueda, Señor, soltar lo que sea que tú me digas que suelte. Porque en realidad, lo único que yo necesito y a lo único que yo, Señor, me aferro, me debo aferrar, es a ti. Padre,
Trabaja con nosotros. Somos tus discípulos, Señor, por convicción, por decisión propia. Queremos seguir a Yeshua. Queremos aprender de Yeshua y queremos ser como Yeshua. Seguir sus pisadas, su ejemplo, su enseñanza. Entonces, Señor, te pido, ayúdanos a todos en nuestras luchas, en nuestras debilidades, en nuestras áreas de oportunidad, donde podemos crecer mucho todavía, donde podemos madurar mucho todavía. Ayúdanos a cada uno, Señor. Queremos agradarte, queremos ser buenos discípulos, buenos siervos, y queremos llegar a escuchar: buen siervo fiel, de parte tuya. Ayúdanos a cada uno en el lugar, en el momento y en la situación en la que estamos, a seguir creciendo en nuestro carácter. En nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.